Saludos cordiales amigos de mi lindo Ecuador para España y los países de América. Bienvenidos a 15 minutos de conferencia con Homero Mena en temas del comportamiento humano. El tema de hoy día en la categoría de superación personal, el liderazgo y la comunicación, dos elementos que debemos manejar para nosotros trabajar en cursos, talleres y seminarios. Desarrollamos el tema en este bonito mundo del comportamiento humano. El liderazgo es esa persona que tiene una formación, que conoce de metodología participativa, que está atento a lo que el grupo requiere, que hace el feedback, que es comprensivo, que tiene su grado de madurez, que conoce de recursos en el campo del trabajo de grupos, que es una persona sobre todo que tiene esa manera de escuchar y de percibir lo que el grupo desea para todos en conjunto guiar en lo que queremos nosotros adentrarnos en un objetivo del trabajo dentro del liderazgo. La comunicación corresponde a esa capacidad que nosotros debemos desarrollar para que el mensaje y esa comunicación en circular sea comprendida y nosotros tengamos un diálogo comprensivo, ameno y sobre todo que nos permita llegar a que las cosas funcionen de mejor manera, porque el liderazgo y la comunicación son dos elementos que nosotros debemos de irlo trabajando. Es una aptitud que muchos lo tienen, pero también es una actitud con C, porque nosotros podemos ir aprendiendo, porque la capacidad del liderazgo y la capacidad de la comunicación son dos elementos que nosotros podemos irlo acumulando, irlo adentrándonos en nuestra personalidad, en nuestro trabajo diario o en el rol que nosotros cumplimos. Pero veamos algunos aspectos que favorecen el diálogo, la comunicación, y también veamos lo que nos dificulta y nosotros qué podemos hacer y a dónde tenemos que proyectarnos. Y veamos también algunas características del líder, porque nosotros tenemos que manejar un liderazgo interno, también un liderazgo externo a través de la circunstancia. Entremos en el tema de la comunicación. En la comunicación hay factores que bloquean, que limitan, que son negativos y que no nos permiten fluir en esa comunicación y en ese diálogo con las demás personas. Y veamos uno de los primeros factores, que es donde las personas hablan y hablan y hablan, es decir, no dejan de hablar porque se convierte en un monólogo, no le permiten a la otra persona comprenderle, saber si la ha escuchado, entrar en ese crecimiento y en esa escalera de la comunicación comprensiva, flexible y sobre todo una comunicación creativa para salir adelante. Entonces tenemos el primer error, que es hablar y hablar y hablar y no permitir al otro que exprese su mundo psicológico y emocional. Ese es el primer error. Veamos el segundo error en la comunicación, o ese aspecto negativo para que fluya el diálogo y la comunicación, que corresponde a que nosotros generalicemos, es decir, nosotros ponemos desde un punto de vista general lo que la otra persona está expresando, no puntualizamos la situación y desde ese punto de vista nosotros consideramos de que todo es igual y no hay cosas en particular, y por eso nosotros cometemos el error de no ponerle la atención a lo que verdaderamente es la idea principal o el diálogo de lo que queremos llevar de una situación X. El otro aspecto que nos bloquea, o que es otro aspecto de la comunicación, es que nosotros no sabemos escuchar, es decir, nosotros no le ponemos atención, no reflejamos las emociones, no estamos atentos a lo que nos quiere decir. Negamos lo que es la comunicación total del lenguaje del cuerpo, porque el lenguaje del cuerpo nos comunica mucho, la mirada, el tono de voz, su posición de las manos, la vibración que le pone en cada una de esas palabras. Nosotros no lo reconocemos, no lo acuñamos eso, y por eso que a veces nosotros escuchamos así de pasajero, pero no ponemos la atención a la escucha para saber cuál es la idea principal y las secundarias para nosotros seguir en ese diálogo. Tenemos otro error, otro aspecto negativo,
en la comunicación y en los diálogos que tienen que ver con que nosotros utilizamos palabras o adjetivos o calificativos o vamos siempre a una crítica, es decir, nosotros no entramos a comprenderle a la persona, sino que tratamos de imponer nuestro punto de vista, es decir, nuestros criterios, nuestra forma de decir es la que queremos que se sostenga, no damos la prioridad de que la otra persona está en la razón o tiene sus condiciones de por eso es que nosotros en esos hábitos de la comunicación tenemos que hacer un alto, como yo en este momento hago un alto para seguir con la música que nos acompaña de fondo. Y así es cuando nosotros vemos que hay esos hábitos negativos de la comunicación. Otro hábito negativo de la comunicación tiene que ver con esa situación donde uno interrumpe, es decir, así como yo interrumpí mi tema para cambiar a la música, porque tengo una música de fondo en el YouTube y entonces en la propaganda lo hago un alto. Así nosotros interrumpimos a la persona y a veces ahí nos quedamos, nos bloqueamos. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer esos hábitos negativos que tenemos en el diálogo y otros hábitos que uno va reconociendo, pero lo que tenemos que hacer es nosotros hacer un alto, hacerle caer en cuenta qué es lo que está pasando y hacerle entender que no queremos ese tipo de hábitos negativos, sino que tenemos que ir superando a una comunicación comprensiva, creativa, para que mejore el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. Veamos ahora los factores que favorecen a la comunicación y estos son los positivos los que hay que cultivar. El primero es que nosotros reflejamos los sentimientos, es decir, nos ponemos en esa parte emocional de lo que está sintiendo la persona para hacerle caer en cuenta y de acuerdo a lo que caemos en cuenta y lo que nosotros entendemos emocionalmente, nosotros nos va dando esa escalera de que va el diálogo hacia lo constructivo, hacia adelante. Otro de los aspectos que favorecen el diálogo, la comunicación, es preguntar. Hay que preguntar porque a veces uno puede tener una intención de decir algo y el otro lo toma de otra manera y de ahí descartamos ese elemento también negativo de la comunicación, que es leer el pensamiento, cuando nosotros debemos preguntar para ver si ahí estamos nosotros atinándole a lo que estamos en el diálogo o en la discusión posiblemente. Otro de los hábitos que ayuda a la comunicación humana es que nosotros tenemos que escuchar comprensivamente, poner atención con todo el lenguaje del cuerpo, porque todo comunica, la mirada, la posición de la mano, lo que se puede decir. Otro de los elementos que ayuda a la comunicación humana es que nosotros busquemos soluciones a los problemas si se presenta o a la discusión, ver el lado de cómo entramos a compromisos que podemos ayudarnos a la superación y no quedarnos en cuáles son los errores o el defecto de buscar culpables y responsables. Otro de los hábitos positivos en la comunicación es que nosotros sacamos nuestras conclusiones y ponemos a la otra persona para ver si ella aclara, afirma o niega o considera que no es así, y ahí nosotros estamos yendo los dos en el camino de un diálogo positivo y creativo. También nosotros tenemos que considerar que va a haber discusiones, va a haber problemas y ahí nosotros tenemos que aprender a manejar ese tipo de situación. Cómo superamos un problema a través de la discusión con la construcción positiva del diálogo, que tiene que ver buscar el lugar adecuado, saber el problema que tenemos, plantear soluciones no responsables, expresar lo que uno siente de lo que está pasando, entrar a compromisos, a que se compromete en los dos, intentar una de las primeras acciones y terminar en paz para que esas discusiones sean constructivas y no destructivas. Pero veamos ahora las características internas de ese liderazgo. Generalmente hay personas que tienen esa característica, ese don, y ahí nosotros tenemos que poner otro elemento importante, que es la madurez y el equilibrio. Cuando la persona tiene madurez y equilibrio, está preparada para manejar un liderazgo, porque sostiene los problemas, porque aprende a expresar sus emociones, porque ve el lado positivo de una discusión, porque sabe qué es lo que está pasando y se llega a buscar el compromiso de seguir en el sentido de el nosotros, que es la pertenencia del grupo y que es el líder el que está llevando con el apoyo de todos. Otro de los aspectos del liderazgo, digamos, positivo o del liderazgo personal es esas habilidades que tiene
para la interrelación personal y la comunicación, porque si uno no tiene la habilidad de interrelacionarse y de la comunicación positiva, va a dificultar, va a no permitir crecer en el grupo, porque el grupo crece, se desarrolla, llega a objetivos puntuales si el liderazgo está ubicado en lo democrático, en la opinión de todos los demás. Otro de los aspectos del liderazgo positivo es que debe conocer, debe manejar temas de creatividad, de comunicación, de sentimientos, de los grupos, de metodologías, de otros aspectos de acuerdo al liderazgo que está manejando, porque el conocimiento es poder, el conocimiento es el que te da el camino para tú acertar de mejor manera. Otro de los aspectos que nosotros podemos trabajar dentro de del liderazgo es que nosotros tenemos que tener un amor propio. Al tener amor propio tenemos confianza en nosotros mismos, seguridad personal, y eso es lo que refleja y eso es lo que ven en las demás, y ahí uno tiene más apego, es decir, hay mayor carisma. Por eso que el liderazgo es algo que uno tiene que irlo aprendiendo, algo que irlo cultivando, algo que va aprendiendo a través del feedback, porque las personas también son como un espejo que le van reflejando cómo se está desarrollando. La preparación es otra de las características que no debemos dejar a un lado, porque el líder que se prepara, el líder que se educa, el líder que está en esa constante ayuda de los libros, de los temas, de personas especialistas, es donde él aprende a ir en el camino más seguro, más directo, y le permite manejar un liderazgo positivo, un liderazgo funcional. La flexibilidad es otro de los aspectos que tiene que ser algo inherente en el líder, porque un líder flexible, es decir, un líder que se acomoda, que acoge las inquietudes, que se pone en el punto de vista de los demás, que aprende de sus errores, de sus fallas, de lo que le dicen, tiende a crecer y no caer en ese autoritarismo, en ese liderazgo unipersonal donde uno cree que porque tiene unas características lleva al grupo a sus objetivos, y no hay tal. También nosotros tenemos que considerar de que el líder que lleva adentro tiene que tener un panorama general de haber aprendido a solucionar problemas y dificultades, porque eso es lo que se presenta dentro de los grupos humanos. Conocer de la psicología de grupos, que es importante, porque cuando uno conoce lo acierta de mejor manera. Por eso es que la comunicación y va de la mano con el liderazgo, y el liderazgo que maneja una persona tiene que manejar muy bien la comunicación, porque esos dos elementos forman parte de las personas que manejan grupos, que trabajan con grupos, y que nosotros debemos estar preparados, porque el último elemento del liderazgo es la responsabilidad, más bien esa actitud de responsabilidad, esa voluntad de actitud de responsabilidad, porque es la persona que sobre ella están yendo en el camino. Y ahí es importante que nosotros aprendamos que nosotros todos tenemos un líder interno que está dentro de nosotros, el otro líder externo que lo vamos construyendo, que lo vamos formando, que lo vamos capacitando, y de esa manera, junto con la comunicación, con el manejo de una comunicación comprensiva, flexible, creativa, dos elementos que nos ayudan nosotros a ir a la superación personal, o ayudar en temas de superación personal, porque el líder también ayuda en superación personal, sea al grupo o individualmente, porque la manera como influye, la manera como lo dice, la manera cómo él estructura sus actividades es lo que permite al grupo ir en ese crecimiento, y de esa manera uno está tomando la responsabilidad con madurez, con criterio, con flexibilidad, con amor propio, con conocimiento de causa, y de esa manera la comunicación y la interrelación que maneja el líder es lo que le permite al grupo crecer, es lo que le permite llegar a sus objetivos importantes. Por eso el tema de la comunicación y del liderazgo es algo importante para el crecimiento y la superación personal. Soy Homero Mena, es catedrático universitario con 8 libros escritos. Tenemos ya 12 programas grabados de superación personal y de psicología, 700 videos ya en el YouTube,
y nos estamos viendo en otro video, en otro tema de 15 minutos con Homero Mena del maravilloso mundo del comportamiento humano, guiado, descrito, informado, educado por un profesional de las ciencias psicológicas que tenemos título universitario y registro profesional. En la categoría de superación personal, el tema ha sido la comunicación y el liderazgo personal. Nos vemos en otro video.